Hola, me llamo Lucía. Tengo 30 años. Y no soy la misma mujer que era hace 2 años. Antes me definía por ser buena esposa, por mantener la casa limpia, por cocinar sus platos favoritos, por creer que el amor lo podía todo. Pensaba que si lo daba todo sin pedir nada, él lo valoraría. Pensaba que el respeto era automático en el matrimonio. Pensaba que el dinero era cosa suya, y que yo no tenía que meterme. Estaba equivocada. Hoy ya no soy esa mujer. Hoy sé que el silencio también habla, que cuando alguien empieza a esconder el móvil o a llegar tarde sin explicación, algo se rompe. Hoy sé que las sonrisas falsas pueden durar meses, y que a veces el verdadero poder está en no decir nada y actuar en silencio. Mi historia no es una historia de gritos, no es una historia de venganza con platos rotos o lágrimas en el suelo. Es una historia de inteligencia, paciencia y estrategia. Una historia donde él jugaba a tener el control, mientras yo movía cada ficha de su imperio, una por una, sin que se diera cuenta. Mientras él gastaba dinero en otra mujer, yo le cortaba el acceso a todo lo que creía suyo. Mientras él construía mentiras, yo construía mi salida. Esta es la historia de cómo un hombre me quiso invisible, y de cómo terminé brillando con su dinero, no porque lo robara, sino porque él nunca imaginó que la mujer que ignoraba era la única que realmente sabía sumar. Nunca pensé que ser invisible doliera tanto. Al principio no lo noté, porque yo creía que así era el amor de adultos, que después de unos años de matrimonio, las mariposas se transformaban en rutina, que los silencios eran normales, que los mensajes sin beso al final solo eran señales de madurez, no de distancia. Pero poco a poco empecé a desaparecer. No físicamente, estaba ahí. Siempre estaba. En la mesa, en la cama, en los cumpleaños, en los días malos y en los días peores. Pero para él, yo era un mueble más. Uno útil, eso sí, uno que cocinaba, que organizaba sus citas, que limpiaba, que recordaba lo que él olvidaba. Y mientras yo me desvivía por mantener nuestra vida en pie, él comenzaba a vivir otra, sin mí. Las primeras señales fueron sutiles. Una nueva colonia que nunca me mostró, camisas nuevas que no vi llegar, horas extra en la oficina, cuando él jamás se había llevado bien con el trabajo, y un tono en su voz, más impaciente, más frío, como si yo le molestara. Empecé a dudar de mí. Me miraba al espejo y pensaba, ¿será que ya no le gusto? ¿Será que engordé? ¿Que hablo demasiado? Me culpaba por su distancia. Y eso, duele más que cualquier traición. Sentir que tú eres la razón por la que te están dejando de querer. Un día, le preparé su comida favorita. Lasaña. Le puse una vela, una copa de vino, música suave. Quería reconectar. Quería que me viera. Pero él llegó tarde, sin avisar. Entró hablando por teléfono. Ni siquiera notó la mesa servida. Colgó. Tomó una cerveza directamente de la nevera y se fue a ver fútbol al salón. Ahí supe que algo había muerto. No lo dije. No grité. Pero por dentro, una Lucía empezó a despertar. Y esa Lucía, la silenciosa, la que había sido invisible durante tanto tiempo, pronto se iba a volver peligrosa. Dicen que las mujeres sentimos antes de saber. Y es verdad. Yo sentía que algo estaba mal antes de tener pruebas, pero mi corazón se negaba a aceptarlo, hasta que los rastros se volvieron imposibles de ignorar. Todo empezó una tarde cualquiera. Tomás se había duchado, había salido corriendo sin despedirse. Olvidó su chaqueta en el respaldo de la silla. No quería revisarla. Yo no era esa clase de mujer, pero algo dentro de mí me dijo que mirara. Y ahí estaba. Un recibo de hotel boutique, de esos románticos, con jacuzzi privado. Una habitación doble. Fecha, 2 noches atrás. Él me había dicho que estaba en un viaje de negocios, pero nunca mencionó una habitación doble. Y el monto, lo pagó con nuestra tarjeta conjunta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a vomitar. El mundo se me cayó. No lloré. Me quedé sentada con ese papel en la mano, congelada. Ese mismo día, decidí revisar los movimientos del banco. Nunca lo hacía, confiaba. Pero ahora ya no. Y ahí lo vi. Pagos recurrentes en restaurantes donde nunca habíamos ido juntos. Joyas. Tiendas de ropa femenina. Un gasto altísimo en una floristería un 14 de febrero, cuando él me regaló solo un peluche de gasolinera. Empecé a registrar todo.
fecha por fecha. Capturas de pantalla, fotos, comprobantes. Tenía miedo. Pero no era miedo de perderlo. Era miedo de cuánto tiempo había estado ciega. Una semana después, mientras limpiaba el coche, encontré un cabello rubio en el asiento del pasajero. Largo, ondulado, y con olor a perfume caro. Yo soy morena, y jamás me había sentado ahí últimamente. Entonces empecé a observar más. Las horas a las que salía, las excusas, el hecho de que ahora siempre llevaba el móvil en el bolsillo, incluso al baño. Antes lo dejaba tirado por la casa. Ahora, lo defendía como si fuera un secreto del Estado. Una noche, me armé de valor. Esperé a que se durmiera. Tomé su teléfono y, temblando, lo desbloqueé con su dedo. Yo necesitaba la verdad. Y ahí estaba. Mensajes. Decenas. Fotos. Audios. Mi amor, no sabes cuánto te extraño. Te prometo que pronto serás la única. Ya casi termino con ella. Ella. Yo. No sé cuánto tiempo estuve leyendo. Se me nubló la vista. Él me había reemplazado emocionalmente hacía meses. Y yo, como una idiota, seguía preparando cenas con velas. No lo desperté. No lo enfrenté. Guardé el móvil, me lavé la cara. Y esa noche decidí que no iba a llorar más. Porque si él tenía un plan para dejarme, yo iba a tener uno para dejarlo sin nada. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Ya no me temblaban las manos, ya no buscaba explicaciones, ya no me preguntaba qué hice mal. Él me había traicionado, y ahora me tocaba a mí decidir cómo saldría de todo eso, pero no con lágrimas, no con escándalos, con inteligencia. La Lucía que se pasaba el día limpiando y esperando su atención. Murió. La que nació después fue silenciosa, estratégica y muy, muy peligrosa. Primero empecé a estudiar finanzas. Sí, yo, la que apenas revisaba el estado de cuenta. Me abrí un correo nuevo, me inscribí en cursos gratuitos, comencé a leer libros. Me di cuenta de que nuestras cuentas estaban a nombre de los dos, pero él tenía todo el control emocional. Él decidía cuándo gastábamos, en qué, cómo y cuánto me daba para mí. Me sentí estúpida, pero eso solo me dio más combustible. Segundo, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, en un banco diferente. Nadie sabía de su existencia. Ni él. Ni nadie. Y poco a poco, como quien deja caer gotas, empecé a transferir pequeñas cantidades. Nada que llamara la atención, nada que despertara sospechas. Solo lo suficiente para comenzar a construir mi salida. Pero no me detuve ahí. Revisé todos sus negocios. Tomás tenía una pequeña empresa de transporte y otra de importaciones. Yo tenía acceso porque él confiaba en que nunca me metería. Claro, la esposa tonta que no sabe nada de papeles. Error. Empecé a ver cosas. Facturas falsas, gastos injustificados, movimientos que no cuadraban. Y mientras más veía, más me convencía de que estaba viviendo con un lobo con corbata. Uno que pensaba que yo era su sombra. Pero yo ya había aprendido a caminar sola, sin hacer ruido. Contacté a una asesora financiera. Le conté que quería independizarme. No le hablé del engaño, solo del dinero. Ella me ayudó a abrir una cuenta de inversión, a crear una empresa de consultoría ficticia a mi nombre. Todo limpio, legal, y fuera del alcance de Tomás. Lo mejor, usé el mismo dinero de nuestras cuentas conjuntas. Sí, ese dinero que él pensaba gastar en su nueva vida con Raquel. Ese dinero ahora tenía nombre y apellido, Lucía Sánchez. Pero no solo era cuestión de dinero, era cuestión de poder, de demostrarme a mí misma que ya no tenía miedo, que no necesitaba permiso para empezar de nuevo, que no me iban a volver a dejar atrás sin consecuencias. Él seguía creyendo que yo no sabía nada, que mientras él se iba de viaje, por negocios, yo me quedaba esperando. Lo que no sabía es que mientras él jugaba con fuego, yo ya tenía preparado el agua para apagarlo todo. Y eso apenas estaba comenzando. Dicen que para ganar una guerra, a veces hay que parecer débil. Y yo me volví experta en eso. En sonreír mientras por dentro planeaba. En servirle la cena mientras sabía con quién la había almorzado. En decir que descanses mientras yo no dormía, investigando cada paso que daba. No era venganza, era supervivencia, era justicia, era prepararme para el momento en que él pensara dejarme sin nada y darse cuenta de que ya no tenía nada que quitarme. Una mañana,
Mientras él se duchaba, recibí una llamada anónima. Una voz femenina, temblorosa. Lucía, no sé si deberías confiar tanto en Tomás. Antes de que pudiera responder, colgó. Esa llamada fue la última señal que necesitaba. Hasta entonces había hecho todo sola. Pero ahora necesitaba ojos externos, fríos, profesionales. Contraté a un investigador privado. Le di fotos, direcciones, nombres, matrículas, cuentas bancarias, correos, todo lo que tenía. No le pedí que me confirmara la infidelidad. Eso ya lo sabía. Le pedí que encontrara pruebas sólidas, algo que pudiera usar si las cosas se ponían legales. Mientras él se iba de viaje a Valencia, yo recibía fotos. Tomás con Raquel en un restaurante frente al mar. Tomás entrando con ella a un hotel. Tomás comprando un anillo en una joyería cara. La joyería en la que él nunca me llevó. Pero hubo algo peor. Entre los documentos que el investigador consiguió, había correos de Tomás con un abogado, fechados de semanas atrás. En ellos hablaban de separación de bienes, de cómo proteger sus propiedades, de cómo resguardar sus activos antes de iniciar el proceso de divorcio. Ahí fue cuando supe que él ya lo tenía todo planeado, que solo estaba esperando el momento exacto, que mientras yo aún dudaba si enfrentarlo o no, él estaba buscando la manera de sacarme de mi propia casa sin pagarme ni un euro. Pero lo que más me dolió fue ver cómo hablaba de mí. Lucía no es ambiciosa, no se mete en nada. Es tranquila, no creo que reclame. Ella se conformará con poco. Ahí me di cuenta de que nunca me conoció. O peor, que siempre me vio como algo menor. Una extensión de su vida. Una figura de fondo. Una pieza más de su escenografía. Pero ahora el guión había cambiado. Y yo era la directora. Así que seguí sonriendo. Seguí actuando como la mujer confiada. Seguí diciéndole, te quiero sin temblar. Mientras mi carpeta secreta crecía. Mientras mi cuenta bancaria se multiplicaba. Mientras mi salida se acercaba. Él no tenía idea de lo cerca que estaba de perderlo todo. Y yo, ya no tenía nada que perder. Solo un objetivo. Que el día que decidiera dejarme, se diera cuenta de que ya no tenía ni el poder, ni el dinero, ni a mí. A veces la vida no te da avisos. Te lanza bombas. Y tú decides si te destruyen o te despiertan. Esa bomba me cayó un miércoles por la mañana. Estaba preparando café cuando vi que el portátil de Tomás se había quedado abierto. Inusual en él, siempre tan cuidadoso con sus secretos. Me acerqué sin pensar. Tal vez era la costumbre, tal vez era el destino. Pero ahí estaba, en la pantalla, una conversación de correo electrónico. Asunto. Propuesta de separación amistosa. Congelé. No quise leerlo. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Pero lo hice. Tomás le escribía a su abogado. Raquel y yo queremos formalizar todo antes del verano. Lucía no sospecha nada, pero me urge separar cuentas y asegurar la propiedad. Ya he trasladado lo importante. Solo falta sacar su nombre del registro. Me quedé sin aire. No porque me sorprendiera, sino por la frialdad, por la rapidez, por la forma en que hablaba de mí como si fuera una carga que debía removerse con pinzas legales. Apagué la pantalla, me serví el café, me senté a la mesa y pensé. No lloré, no grité, no lo confronté. Solo sonreí, porque lo que Tomás no sabía es que su carga ya se le había adelantado. Él pensaba dejarme sin nada, pero mientras él redactaba sus estrategias con abogados, yo ya tenía transferidos más de 60.000 euros a mis cuentas personales. Había vendido parte de nuestras acciones conjuntas y había blindado mis movimientos legales a través de una empresa que él ni siquiera sabía que existía. ¿Sabía lo que estaba haciendo? No del todo. ¿Tenía miedo? Mucho. Pero también tenía algo más fuerte. Convicción. Convicción de que si él me iba a borrar, yo desaparecería con lo suyo. Esa misma tarde pasé por una notaría y cambié los datos de contacto de la casa de vacaciones, que figuraba a nombre compartido. Lo hice legal, lo hice rápido, lo hice sin dejar rastro. Tomás llegó tarde esa noche. Llevaba una sonrisa rara, casi culpable. Me besó la frente, como si nada, y me preguntó si quería cenar fuera el fin de semana. Yo asentí, porque a veces el silencio es el grito más fuerte. Y él aún no sabía
que su pequeño imperio se estaba desmoronando desde adentro, desde donde él menos lo esperaba, desde mí. Y llegó el día. No hubo tormenta, no hubo gritos, solo una mañana de sábado, cielo despejado, silencio en la casa, y yo, vestida de blanco, no por pureza, sino porque ya me sentía libre. Tomás se había levantado antes. Empacaba una maleta pequeña. Perfume, ropa cara. Su reloj favorito. Se movía con nerviosismo, como quien no quiere enfrentar lo inevitable. Finalmente entró a la cocina. Me miró con esa mezcla de culpa y arrogancia que solo los cobardes saben mostrar. Lucía, empezó. Tenemos que hablar. Yo seguí removiendo el café, sin mirarlo. No quiero que esto sea difícil. No quiero hacerte daño. Pero... Pero ya lo hiciste, ¿verdad? Le interrumpí sin levantar la voz. Él se quedó helado. Raquel y yo vamos a vivir juntos, continuó. Ya tomamos la decisión. No tiene sentido seguir fingiendo. Y... quiero que lo resolvamos de la mejor manera posible. Sonreí. Tranquila. Sin ironía. Me levanté, fui al escritorio y regresé con una carpeta. La coloqué frente a él sobre la mesa. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no tengas ni una cuenta a tu nombre? Pregunté despacio. ¿Qué? Ahí tienes los movimientos, todas las transferencias, los cambios de titularidad, las autorizaciones revocadas, las copias de tus pagos a Raquel, las pruebas de tus viajes, las fotos, los mensajes, las facturas. Todo. Yo también me preparé, Tomás, solo que lo hice mejor que tú. El color se le fue del rostro. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste todo esto? Mientras tú me mentías con la boca llena, yo aprendí a usar las herramientas que tú subestimabas. No solo te vi, te leí. Cada correo, cada plan. ¿Querías dejarme con las obras? Perfecto. Te dejé sin plato. Él intentó hablar. Balbuceó algo sobre abogados, sobre ilegalidad. Todo es legal, lo interrumpí. Yo no robé, yo me protegí. Y créeme, si intentas atacarme por lo que ya no es tuyo, te vas a quedar hasta sin apellido. Tomás se dejó caer en la silla. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No porque yo gritara, sino porque yo ya no temblaba. Se dio cuenta de que no tenía acceso a las cuentas. Intentó entrar desde su móvil, su portátil. Error. Códigos cambiados. Autorizaciones bloqueadas. Todo fuera de su alcance. Lo vi marcharse con la misma maleta que había preparado para empezar una nueva vida. Pero esta vez, sin Raquel. Y sin su imperio. Yo cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. Y respiré. Por primera vez en años. Respiré sin miedo. Dicen que el karma tarda, pero llega. Yo no tuve que esperar mucho. El mío llegó en forma de llamadas perdidas, mensajes desesperados, y un hombre que, por primera vez, no sabía cómo controlar el juego. Tomás desapareció por 2 días. No supe nada de él. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una excusa. Y la verdad, no lo necesitaba. Pero el tercer día, empezó el espectáculo. Primero, me llamó desde un número desconocido. No contesté. Me escribió. Lucía, por favor, tenemos que hablar. Estoy confundido. Cometí un error. Necesito entender lo que pasó. Entender. Después de meses de mentiras, ahora quería entender. Segundo, me llegó una notificación. Había intentado ingresar a una de nuestras cuentas conjuntas desde otro dispositivo. Intento fallido. Acceso denegado. Minutos después, otra notificación. Intentó anular la transferencia de nuestra empresa secundaria. Pero la firma digital ya no le pertenecía. La empresa había sido transferida a mi nombre, días antes de su gran discurso. Tercero, supe, por una amiga en común, que Raquel lo había dejado. Al enterarse de que Tomás estaba en ruina, que sus tarjetas no funcionaban, que su auto de lujo estaba bloqueado por deudas fiscales, Raquel hizo las maletas y se fue con alguien más. Al parecer, el nuevo amor no valía tanto sin el saldo disponible. Ahí empezó su verdadero infierno. Me llamaron sus abogados, con tono amenazante, que esto era injusto, que había que revisar los documentos. Yo les respondí con un tono que nunca antes había usado. Todo está en orden. Todo es legal. Y si insisten, tengo pruebas suficientes para llevar esto a juicio. Con todo. Fotos.
Correos, audios. ¿De verdad quieren abrir esa caja de Pandora? Silencio. Después de eso, solo recibí silencio. Tomás intentó volver a casa. Golpeó la puerta una noche. Llevaba la camisa arrugada, la cara de alguien que no ha dormido en días. Lucía, susurró. Por favor, estoy arrepentido. Cometí errores. Podemos solucionarlo. Te juro que... ¿Te acuerdas cuando dijiste que yo no reclamaría nada? ¿Que yo me conformaría con poco? Pues ahora te dejo todo tu poco. Tus excusas, tus mentiras, tus ruinas. Y cerré la puerta. Esta vez no con miedo, sino con una paz tan grande, que supe que nunca más volvería a abrirla para alguien como él. Él se quedó afuera, solo, con su caos. Y yo, dentro, con mi paz. Nunca imaginé que el sonido de una puerta cerrándose pudiera ser tan liberador. Pero esa noche, cuando dejé a Tomás afuera, no solo cerré una casa, cerré un ciclo, cerré una versión de mí misma. Y lo más hermoso fue lo que vino después, el silencio. No ese silencio triste de las traiciones, sino el silencio de la paz, de no tener que mirar un reloj esperando que alguien llegue, de no revisar un móvil por miedo a lo que pueda aparecer, de no sentirse menos. Vendí la casa, sin prisa, sin drama. Con el dinero me mudé a una ciudad costera que siempre había soñado. Un lugar con mar, brisa suave y calles pequeñas llenas de vida. Un sitio donde nadie me conocía como la esposa de, sino simplemente como Lucía. Invertí parte de mis ahorros en un pequeño local y abrí algo que jamás pensé tener, una consultoría financiera para mujeres. Un espacio donde enseño a otras a no depender de nadie, a entender su dinero, a proteger su futuro. Y sí, también comparto mi historia, porque hay verdades que no duelen. Inspirar. Hoy camino diferente, con la espalda recta, con la mirada firme, no porque tenga millones, sino porque me tengo a mí. Y a veces, cuando me siento frente al mar con un café, pienso en todo lo que pasó, no con rencor, sino con gratitud. Gracias, Tomás, por mostrarme quién eras. Gracias, Raquel, por llegar tan temprano, para que yo no llegara tan tarde. Gracias, destino, por empujarme al vacío que necesitaba para volar. Hoy no vivo para complacer, vivo para construir. Mi negocio, mi paz, mi libertad. Y si alguna vez alguien me vuelve a subestimar, solo sonreiré, porque ya aprendí que mientras algunos gastan su vida en engaños, otras aprendemos a multiplicar lo que nos dejaron como cenizas, y esas cenizas fueron el fuego que me hizo renacer. A veces, las mejores venganzas no hacen ruido, no se publican, no se gritan, no necesitan testigos. A veces, la mejor venganza es el silencio con el que te vas y el éxito con el que no vuelves. Hoy, cuando miro atrás, no me veo como una víctima. Me veo como una mujer que aprendió a tiempo, que no reaccionó con odio, sino con cabeza fría, que no destruyó, sino que reconstruyó desde cero. ¿Él me traicionó? Sí. ¿Me subestimó? Totalmente. ¿Me dejó atrás? Creyó que sí. Pero lo que nunca entendió es que mientras él diseñaba su vida con otra, yo ya estaba rediseñando la mía sin él. Él me veía débil porque no gritaba, tonta porque no peleaba, inofensiva porque no sospechaba, pero no sabía que estaba viendo el inicio de su final. No le deseé mal, no necesitaba hacerlo, porque la vida, cuando tú haces lo correcto, se encarga de ajustar las cuentas. Y mientras él sigue dando vueltas entre deudas, abogados y excusas, yo sigo creciendo. Libre, fuerte, completa. Mi nombre es Lucía Sánchez, y esta fue la historia de cómo me quisieron borrar. Pero terminé firmando el último capítulo. Yo no fui su error, fui su lección.